¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando la vida te quita todo, es justo en ese vacío donde comienzas a sentir la presencia de algo mucho más grande que tú? Vivimos en una época donde se nos enseña a ser fuertes, a resistir, a demostrar poder, pero muy pocas veces se nos enseña el valor de rendirse ante lo divino, ¿no? Y no hablo de rendirse como quien se da por vencido, sino como quien abre el alma para dejar que la luz de Dios penetre donde antes solo había orgullo y miedo. Cuando uno se humilla ante Dios, no se hace pequeño, se hace transparente. La mente deja de pelear por tener el control, y el corazón se convierte en el espacio donde la gloria divina se manifiesta. La ciencia nos dice que cuando dejamos de luchar y entramos en un estado de humildad y entrega, el cerebro activa zonas relacionadas con la calma, la creatividad y la fe. Es en ese instante donde el alma se alinea con el propósito del Creador. Por eso, humillarte ante Dios no es perder, es ganar claridad, fuerza interior y sentido. Es permitir que el orgullo se derrita y que el amor ocupe su lugar. Y cuando eso sucede, cuando te postras desde el corazón y dices, Señor, haz tu voluntad en mí, entonces los cielos se abren y comienzas a ver su gloria manifestarse en tu vida de formas que jamás imaginaste. El poder de la rendición interior no es un concepto de debilidad, sino una de las expresiones profundas de fortaleza espiritual y emocional que un ser humano puede experimentar. Vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeños a controlar, a dominar, a no mostrar vulnerabilidad. Nos han hecho creer que rendirse es sinónimo de perder, que bajar la guardia es peligroso, y que mostrarse frágil ante Dios o ante la vida es una señal de inferioridad. Pero la verdad más transformadora y es en lo opuesto. Cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de pelear contra lo inevitable, y nos rendimos con confianza al plan divino, descubrimos una paz y una claridad que nunca habíamos conocido. Rendirse interiormente no significa pasividad ni resignación. Significa reconocer que no somos el centro del universo y que hay una sabiduría más alta que guía cada detalle de nuestra existencia. Es permitir que el alma tome el control que la mente intenta monopolizar. Cuando uno se rinde, no abandona sus sueños, sino que los entrega a un nivel superior de conciencia, al entendimiento de que hay tiempos, caminos y procesos que escapan a nuestra comprensión. Y en ese acto de entrega, el ser humano deja de luchar contra la corriente y comienza a fluir con el río de la vida. Desde la perspectiva científica, ¿no? Cuando dejamos de resistir mentalmente y entramos en un estado de aceptación, el cerebro cambia su química, se reduce la activación de la amígdala, el centro del miedo y la lucha, y aumenta la actividad en las áreas prefrontales asociadas a la claridad, la empatía y la sabiduría. Esto significa que, al rendirnos internamente, literalmente, cambiamos la forma en que nuestro cerebro percibe la realidad. La rendición abre un espacio interior donde la serenidad sustituye al estrés y la intuición reemplaza a la preocupación. En ese silencio profundo que sigue al acto de entrega, es donde muchas personas experimentan la presencia de Dios de manera más viva y real. El orgullo es el mayor obstáculo para esa rendición. El ego quiere controlar todo, justificarlo todo, comprenderlo todo. Pero Dios actúa en el misterio, en lo que no entendemos, en lo que parece no tener sentido. El alma, en cambio, no necesita controlar. Solo necesita confiar. La rendición interior es la práctica de pasar del control mental al descanso del alma. Es decirle al Creador, no entiendo por qué sucede esto, pero confío en que tú sabes lo que haces. Ese acto, aunque parezca simple, tiene un poder inmenso. En ese instante, algo dentro de nosotros se realinea, la tensión se disuelve y comienza un proceso de transformación profunda. Cuando una persona se rinde ante Dios, algo cambia también en su percepción del dolor. Ya no ve el sufrimiento como castigo, sino como una oportunidad de purificación. Comprende que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para despertar en nosotros una fuerza dormida. En la rendición, el dolor se convierte en maestro y la pérdida en puerta hacia un nuevo nivel de conciencia. Es ahí donde empezamos a ver la vida no como una serie de circunstancias que debemos controlar, sino como una danza entre lo que hacemos y lo que el universo nos ofrece. Cada paso, cada silencio, cada demora, tiene un propósito que solo se revela cuando dejamos de resistir. La rendición interior también nos libera del miedo al futuro. Cuando uno vive rendido ante la voluntad divina, se da cuenta de que no necesita preverlo todo. La confianza sustituye la ansiedad.
En lugar de preguntar, ¿qué pasará si esto no sale bien? La mente aprende a decir, si esto no sale como espero, quizás hay algo mejor preparado para mí. Esa transición de la preocupación a la fe no es un salto pequeño. Es un cambio radical en la estructura de nuestro pensamiento. Requiere valentía, pero trae consigo una sensación de libertad que ninguna seguridad material puede ofrecer. El poder de la rendición interior se refleja también en nuestras relaciones. Cuando dejamos de intentar cambiar a los demás y comenzamos a aceptarlos tal como son, dejamos espacio para que el amor verdadero surja. La rendición no es someterse a las circunstancias externas, sino dejar de luchar internamente contra lo que no podemos controlar. Es permitir que la gracia actúe donde antes solo había tensión. En ese espacio de entrega nace la compasión. Nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo viaje, intentando recordar quiénes somos realmente bajo las capas de miedo, orgullo y defensa. El corazón rendido se vuelve un espejo limpio, en el que la luz divina puede reflejarse sin distorsión. No hay mayor poder que el de un alma en paz con la voluntad de Dios. Esa paz no se compra ni se enseña. Se experimenta cuando comprendemos que todo lo que sucede, incluso aquello que no entendemos, forma parte de un propósito mayor. Y cuando esa comprensión desciende del intelecto al corazón, el miedo se disuelve, aparece una confianza serena, casi silenciosa, pero profundamente transformadora. La rendición interior también nos conecta con la creatividad. Cuando dejamos de controlar, dejamos espacio para que lo inesperado florezca. Muchas personas que han vivido este proceso cuentan que, tras un momento de profunda entrega, surge una inspiración, una idea o una solución que antes no podían ver. La mente deja de bloquear el flujo natural de la vida y se convierte en un canal abierto a la sabiduría divina. Es entonces cuando entendemos que la rendición no nos quita poder, sino que nos conecta con una fuente infinita de poder que siempre ha estado dentro de nosotros. El poder de la rendición interior no se trata de rendirse ante las circunstancias, sino de rendirse ante Dios. Es un acto consciente de humildad y confianza, una decisión de vivir desde el alma, y no desde el ego. Cuando uno lo hace, no solo cambia su forma de pensar, sino la energía que lo rodea. La vida comienza a sincronizarse, las puertas se abren sin esfuerzo, y el alma siente que finalmente ha encontrado su lugar. La rendición interior no es el final de la lucha, es el inicio de la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. La humildad como camino hacia la plenitud es uno de los principios más poderosos y a la vez más olvidados de la experiencia humana. Vivimos en un mundo donde se valora el logro, la apariencia, la fama y la competencia, pero muy pocas veces se enseña que el verdadero crecimiento interior comienza cuando uno aprende a bajar la cabeza, no por debilidad, sino por sabiduría. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo, es reconocer que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo y que cada persona, cada situación, incluso cada dificultad, puede convertirse en un maestro. La plenitud no se alcanza acumulando poder o reconocimiento, sino comprendiendo el valor de lo sencillo, de lo auténtico, de lo invisible a los ojos, pero esencial para el alma. Ser humilde no significa renunciar a la dignidad ni al propósito, sino vivir en coherencia con la verdad más profunda de nuestra existencia, que dependemos de algo mayor que nosotros mismos. La humildad nos recuerda que somos parte de un orden más grande, que la vida no gira alrededor de nuestros deseos, sino alrededor de una sabiduría divina que se expresa a través de cada acontecimiento. Cuando el ser humano comprende esto, deja de resistirse y comienza a colaborar con la vida. La arrogancia separa, la humildad une. Mientras la soberbia busca tener razón, la humildad busca comprender. Y en esa búsqueda silenciosa se encuentra el principio de toda plenitud interior. Desde una perspectiva psicológica, la humildad tiene un impacto directo en nuestra paz mental. El ego vive comparando, evaluando, juzgando. Siempre busca destacar. Siempre quiere ser más, demostrar más, controlar más. Esa constante necesidad de validación genera ansiedad, insatisfacción y conflicto. La humildad, en cambio, libera. Cuando uno ya no necesita probar su valor, comienza a disfrutar la vida desde la serenidad. Deja de competir y empieza a colaborar. Deja de mirar por encima o por debajo de los demás y comienza a mirar con compasión. Esa transformación interior cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con el mundo y con Dios. La humildad abre la puerta de la sabiduría porque nos coloca en la posición del aprendiz. Solo el que reconoce que no sabe puede aprender. Solo quien acepta sus limitaciones puede crecer. En la vida espiritual, la humildad
es el terreno fértil donde germina la fe. Cuando uno se presenta ante Dios sin máscaras, sin pretensiones, reconociendo su pequeñez y su necesidad, algo sagrado ocurre. El corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, la gracia puede entrar. Esa apertura no se logra desde la razón, sino desde la rendición interior. La humildad no busca llamar la atención, pero irradia una fuerza silenciosa que transforma todo a su alrededor. El alma humilde tiene una relación distinta con el éxito y el fracaso. No se engrandece con el triunfo, ni se destruye con la derrota. Comprende que ambos forman parte del mismo proceso de aprendizaje. El éxito enseña gratitud, el fracaso enseña paciencia, y ambos, si se viven desde la humildad, conducen a la madurez. Una persona humilde no necesita demostrar quién es, porque lo sabe en su interior. Su valor no depende de la opinión ajena ni de las circunstancias. Su seguridad nace del reconocimiento de su conexión con lo divino. Esa es la verdadera plenitud. No necesitar nada externo para sentirse completo, porque se ha aprendido a vivir en armonía con lo eterno. En el plano científico, la humildad también tiene efectos medibles. Estudios en neurociencia han demostrado que las personas que practican la gratitud y la humildad activan en su cerebro regiones relacionadas con la empatía, el bienestar y la serenidad. La humildad reduce el estrés, mejora las relaciones interpersonales y fortalece la capacidad de resiliencia. Cuando el ser humano deja de luchar por tener siempre la razón, se libera de una enorme carga emocional. Esa liberación no solo transforma la mente, sino también el cuerpo. El corazón late más tranquilo, la respiración se hace más profunda, y el sistema nervioso encuentra equilibrio. Todo el organismo responde positivamente cuando el alma se coloca en estado de humildad. La humildad también nos enseña a escuchar. Escuchar a los demás, escuchar a la vida, escuchar a Dios. En un mundo lleno de ruido, donde todos quieren hablar y pocos quieren comprender, escuchar se convierte en un acto espiritual. El humilde escucha sin juzgar, sin esperar su turno para responder, simplemente para entender. En esa escucha nace la compasión, porque uno comienza a ver el dolor, la belleza, y la lucha en los demás sin necesidad de compararlo con la propia historia. La humildad disuelve la barrera del ego y permite que el amor fluya sin condiciones. Cuando uno se mueve desde la humildad, deja de buscar el reconocimiento y comienza a buscar el propósito. La energía ya no se gasta en mantener una imagen, sino en servir, en contribuir, en dar. Y, curiosamente, cuanto más da una persona humilde, más recibe, aunque no lo busque. La plenitud no se encuentra en recibir más, sino en descubrir la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Esa es la paradoja divina. Solo quien se vacía de sí mismo puede llenarse de lo eterno. Solo quien se hace pequeño ante Dios puede experimentar su grandeza. La humildad nos hace conscientes de nuestra fragilidad, pero también de la inmensa fuerza que surge cuando nos alineamos con la voluntad divina. La plenitud que nace de la humildad no es un estado de euforia, sino de calma profunda. No depende de circunstancias ideales, sino de una comprensión interior de que todo está en su lugar. La persona humilde acepta lo que llega y lo que se va, porque ha aprendido que nada nos pertenece realmente. Vive agradecida por lo que tiene y en paz con lo que no tiene. Y esa gratitud constante se convierte en su fuente de alegría. La humildad no se impone, se respira. Se manifiesta en los gestos sencillos, en las palabras suaves, en la mirada que comprende. Es el reflejo de un alma que ha encontrado su equilibrio entre lo humano y lo divino. La humildad como camino hacia la plenitud es un retorno al origen, un viaje de vuelta al corazón. No se trata de negar nuestra grandeza, sino de reconocer que esa grandeza proviene de algo mucho más alto que nosotros. La plenitud llega cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y la humildad es la llave que abre esa puerta. Cuando uno vive desde la humildad, deja de sentirse vacío, porque descubre que todo lo que necesita ya está en su interior, esperando ser reconocido y compartido. La diferencia entre rendirse y darse por vencido es una distinción que transforma la forma en que vivimos nuestras batallas internas. Muchas personas confunden la rendición espiritual con la derrota emocional, pero son dos estados completamente opuestos. Darse por vencido es abandonar desde la desesperanza, mientras que rendirse es confiar desde la fe. Cuando alguien se da por vencido, su energía se apaga. Cuando alguien se rinde ante Dios, su espíritu despierta. En un mundo que idolatra la fuerza, el control y la autosuficiencia,
Pocos comprenden que la verdadera fortaleza no está en resistirse a lo que no se puede cambiar, sino en aceptar lo que la vida presenta con humildad y apertura. Esa aceptación no es debilidad, es madurez. Es el punto donde la mente deja de pelear y el alma comienza a comprender. Darse por vencido nace del miedo, del agotamiento, de la sensación de no poder más. Es un gesto que dice, no hay esperanza. Una renuncia al propósito. En cambio, rendirse es un acto de profunda sabiduría, porque implica reconocer que hay algo más grande que nuestro esfuerzo personal operando en la existencia. El que se da por vencido dice, ya no puedo, pero el que se rinde dice, ya no necesito controlar, confío en que Dios puede. Esa diferencia es la línea que separa la desesperación de la paz. Cuando uno se da por vencido, se encierra en la oscuridad del ego que no soporta perder. Cuando uno se rinde, abre las manos y deja que la luz entre. La rendición no apaga el fuego interior, lo purifica. El cerebro humano reacciona de forma distinta ante estas dos actitudes. En el estado de derrota se activan los circuitos del estrés, el miedo y la resignación. El cuerpo se tensa, la mente se llena de pensamientos negativos y la energía vital disminuye. En el estado de rendición ocurre algo completamente distinto. El sistema nervioso parasimpático se activa generando calma y equilibrio, la mente se aquieta, el corazón se abre y aparece un espacio interior donde la intuición y la claridad pueden florecer. Rendirse es entrar en un estado de coherencia entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es dejar de resistir lo que ya es, para poder ver lo que puede llegar a ser. Cuando una persona se da por vencido, abandona la fe en sí misma y en la posibilidad de cambio. Se siente separada de la vida, del amor, de Dios. Se instala en la idea de que nada tiene sentido. Pero cuando uno se rinde, no se separa, se une. Se une al flujo natural de la existencia, a la corriente invisible que sostiene todo. La rendición nos permite ver que no somos los únicos constructores de nuestra realidad. Hay una inteligencia divina que teje los hilos de lo que no entendemos. A veces esa inteligencia nos detiene, nos quita algo, nos hace esperar, no para castigarnos, sino para prepararnos. Y solo cuando dejamos de luchar contra lo que no comprendemos, comenzamos a descubrir el propósito oculto detrás de las pruebas. Darse por vencido es una reacción del ego herido, rendirse es una elección del alma consciente. El ego quiere resultados inmediatos, necesita sentir control, teme la incertidumbre. El alma, en cambio, sabe esperar, sabe que cada demora tiene su porqué, que cada obstáculo tiene su enseñanza y que cada pérdida encierra una bendición. La rendición es una danza con la vida, no una huida de ella. Implica una confianza profunda que trasciende la lógica, una certeza que nace del corazón y no del razonamiento. Es un sí silencioso al proceso, incluso cuando la mente grita no. Cuando nos rendimos, dejamos de resistir el dolor. No lo negamos ni lo exageramos, simplemente lo abrazamos. Lo miramos con la fe de que en él hay algo que puede hacernos crecer. Darse por vencido frente al dolor es cerrarse al aprendizaje. Rendirse frente al dolor es abrirse a la transformación. Es permitir que el sufrimiento cumpla su función purificadora y después se disuelva. Muchas personas descubren su verdadera fuerza en los momentos en que deciden rendirse. No porque hayan perdido, sino porque han dejado de oponerse a lo que es. La rendición trae paz, no porque todo cambie de inmediato, sino porque cambiamos nosotros. La diferencia también se refleja en la actitud ante los demás. El que se da por vencido se aísla, se encierra, se aleja del amor. El que se rinde se vuelve compasivo, más humano, más comprensivo. La rendición nos enseña a mirar a los demás sin juicio, porque entendemos que todos estamos librando batallas invisibles. Darse por vencido endurece el corazón, rendirse lo ablanda. El amor no puede entrar en un corazón cerrado por el orgullo o la desesperanza. Solo cuando uno se rinde, cuando deja caer las defensas y se muestra vulnerable, ante Dios puede sentir la inmensidad de ese amor que todo lo sostiene. Rendirse no es cruzar los brazos y esperar que la vida lo resuelva todo. Es un acto activo de fe. Es seguir caminando pero con una mirada distinta, sin la ansiedad de controlar el destino. Es moverse con serenidad, confiando en que cada paso está guiado. El que se da por vencido deja de caminar porque no ve el camino. El que se rinde sigue, avanzando aunque no vea la luz al final, porque confía en que la luz lo encontrará. Esa confianza transforma la experiencia humana en un acto de comunión con lo eterno. Cuando comprendemos esta diferencia, nuestra relación con la vida cambia por completo.
Dejamos de medir nuestro valor por los resultados y comenzamos a valorar la intención con la que actuamos. La rendición nos enseña que no todo depende de nuestro esfuerzo, que hay momentos para actuar y momentos para soltar. Cuándo insistir y cuándo rendirse es uno de los mayores signos de sabiduría espiritual. Es el equilibrio entre la voluntad humana y la voluntad divina. El que se da por vencido vive desde la carencia. El que se rinde vive desde la confianza. Darse por vencido es cerrar la puerta al milagro. Rendirse es abrirla de par en par. En ese acto de entrega consciente, el alma se libera de la carga del control y entra en un estado de gracia. La rendición no es el final de la lucha, es el principio de la paz. Es el momento en que dejamos de intentar cambiar lo que no podemos y empezamos a cambiar la forma en que lo vivimos. Es el instante en que dejamos de preguntar ¿por qué? Y comenzamos a decir ¿para qué? La conexión entre fe, mente y neurociencia revela un puente fascinante entre lo espiritual y lo científico, un punto de encuentro, donde lo invisible se vuelve medible y lo divino se expresa a través de los procesos más profundos del cerebro humano. Durante siglos, se pensó que la fe era un asunto exclusivo del alma, un concepto ajeno al razonamiento o la biología. Sin embargo, los avances en neurociencia han demostrado que creer, confiar y tener esperanza no solo transforman el espíritu, sino también la estructura física del cerebro. La fe no es una ilusión psicológica, es una experiencia que modifica nuestra biología, fortalece nuestro sistema nervioso y crea un estado interno de armonía capaz de cambiar nuestra percepción de la vida. Cuando una persona vive con fe, activa en su cerebro una serie de procesos que calman la mente, fortalecen la resiliencia emocional. El lóbulo prefrontal, responsable de la atención y la toma de decisiones, se equilibra. El sistema límbico, que gestiona las emociones, se regula. Y la amígdala, asociada al miedo, reduce su actividad. Estos cambios generan una sensación de seguridad interior, incluso en medio de la incertidumbre. Desde la neurociencia, se ha comprobado que los actos de oración, meditación o contemplación espiritual incrementan la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores directamente vinculados a la felicidad y la motivación. La fe, por tanto, no solo es un acto espiritual, sino una medicina natural que el cerebro reconoce y amplifica. La mente humana está diseñada para creer. Creer no es una debilidad ni una ilusión, es una necesidad. La fe, en cualquiera de sus formas, actúa como un sistema de guía que da sentido a la existencia. Cuando el ser humano cree que su vida tiene un propósito más allá de lo material, su cerebro interpreta las dificultades no como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento. Este cambio de interpretación modifica la química corporal. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen mientras que aumenta la oxitocina, la hormona de la confianza y la conexión. De este modo, la fe convierte el sufrimiento en resiliencia y el miedo en calma. Lo que para la ciencia son procesos neurobiológicos, para el alma es la manifestación tangible del amor divino actuando dentro de nosotros. Lo más interesante es que esta conexión entre fe y neurociencia no depende de la religión específica, sino del estado interior que produce la confianza. Cuando el corazón se entrega y la mente se serena, se crea una coherencia entre el pensamiento, la emoción y la energía. Esa coherencia puede medirse científicamente en el ritmo cardíaco, la respiración y la actividad cerebral. Las ondas cerebrales pasan de un estado caótico a un patrón más armónico y esa armonía no solo se percibe internamente, sino que se proyecta hacia el entorno. Una persona en paz contagia paz. La fe tiene un poder expansivo. Lo que ocurre en la mente o el corazón se refleja en el cuerpo y se irradia al mundo. La fe, en su sentido más profundo, no es simplemente creer que algo bueno sucederá, sino saber que, pase lo que pase, hay un propósito que sostiene todo. Esta certeza transforma la manera en que el cerebro percibe los desafíos. Cuando una persona actúa desde la fe, el cerebro interpreta las situaciones difíciles con una respuesta emocional más estable. La mente deja de ver el peligro como una amenaza mortal y lo percibe como parte del proceso de aprendizaje. Esta visión reduce los estados de ansiedad crónica y mejora la salud integral. La neurociencia moderna lo llama plasticidad neuronal espiritual, la capacidad del cerebro para reorganizarse en función de los pensamientos de esperanza, amor y confianza en algo superior. El lenguaje que utilizamos también influye directamente en este proceso. Palabras como Dios, gracia, luz o amor
activan áreas cerebrales asociadas al bienestar y la empatía. En cambio, palabras cargadas de odio o desesperanza estimulan el miedo y el conflicto interno. La fe, entonces, no solo vive en la mente, sino que se expresa en lenguaje y en la manera en que interpretamos el mundo. Hablar con fe es programar el cerebro para la calma. Cada pensamiento de confianza es una señal eléctrica que fortalece los circuitos de la paz. Cada oración es un mensaje al cerebro que dice: estoy a salvo, puedo descansar. Cuando la mente se alinea con la fe, se produce un fenómeno que la ciencia apenas comienza a entender: la transformación de la percepción del tiempo y del sufrimiento. En estados de oración profunda o meditación espiritual, el cerebro reduce la actividad del área que regula la orientación temporal. Esto significa que la persona deja de preocuparse por el pasado o el futuro y se instala plenamente en el presente. Es lo que muchos llaman presencia divina o conexión con el momento eterno. En ese estado, el alma siente lo que el cerebro refleja: paz, claridad y una sensación de unidad con todo. La neurociencia también ha descubierto que la práctica constante de la fe fortalece las redes neuronales asociadas a la gratitud y la esperanza. Cuanto más se entrena la mente en confiar, más natural se vuelve el pensamiento positivo y más difícil resulta caer en el pesimismo. No se trata de negar la realidad, sino de reconfigurar la respuesta interna ante ella. La fe enseña al cerebro que incluso el dolor tiene un propósito y que cada pérdida puede ser una invitación al crecimiento. Desde esa perspectiva, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un proceso sagrado de expansión interior. La relación entre fe y mente no anula la razón, la completa. La ciencia sin fe puede volverse fría y mecánica. La fe sin mente puede tornarse ciega y dogmática. Pero cuando ambas se unen, surge una comprensión profunda. La inteligencia divina se manifiesta en la biología humana. La fe inspira, la mente interpreta y el cerebro ejecuta. Todo forma parte de un mismo diseño. En la fe hay neuroquímica y en la neuroquímica hay misterio. Cada pensamiento elevado, cada oración sincera, cada acto de gratitud, moldea literalmente la estructura del cerebro, fortaleciendo las vías neuronales de la serenidad y debilitando las del miedo. La conexión entre fe, mente y neurociencia es, en última instancia, una danza entre lo tangible y lo intangible. La fe nutre a la mente con esperanza, y la mente responde creando nuevas realidades. La ciencia puede explicar los mecanismos, pero solo la experiencia espiritual puede darle sentido. Cuando uno cree, no solo cambia su forma de pensar, cambia su forma de existir. Creer transforma la química del cerebro, pero también abre la puerta del alma, permitiendo que lo divino se exprese a través de lo humano. La liberación del ego y el control es uno de los procesos más profundos y transformadores que un ser humano puede vivir. El ego no es un enemigo, pero se convierte en una prisión cuando lo confundimos con nuestra verdadera identidad. Es esa voz interna que nos hace creer que somos lo que poseemos, lo que logramos o lo que los demás piensan de nosotros. El ego busca constantemente reconocimiento, aprobación y poder, y en esa búsqueda incesante genera sufrimiento. Cuanto más intenta controlar, más se aleja de la paz. Liberarse del ego no significa destruirlo, sino ponerlo en su lugar, reconocer que es una herramienta útil para sobrevivir, pero no el centro desde el cual debemos vivir. Aprender a actuar desde el alma y no desde la máscara que hemos construido para ser aceptados. El control, al igual que el ego, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener el dominio sobre lo que sucede. El deseo de controlar surge del intento de protegernos de la incertidumbre, pero esa protección es ilusoria. La vida no puede ser controlada porque es movimiento, cambio y misterio. El alma que intenta controlar todo se agota, porque el universo no está diseñado para obedecer nuestros planes, sino para conducirnos hacia lo que necesitamos aprender. Cuando uno suelta el control, no se rinde ante el caos, se alinea con la sabiduría de la vida. La libertad comienza en el momento en que dejamos de exigir que las cosas sean como queremos y aceptamos que pueden ser como deben. El ego se alimenta del control, y el control alimenta al ego. Juntos forman un círculo que mantiene al ser humano atrapado en la ansiedad. Cuando creemos que todo depende de nosotros, cargamos un peso imposible. Nos volvemos prisioneros de los resultados, esclavos de la perfección, víctimas de la comparación. El ego siempre quiere más reconocimiento, más poder, más certeza. Pero la paradoja es que,
Cuanto más intenta dominar la vida, más la teme, porque el control nace de la inseguridad, no de la confianza. El alma, en cambio, no necesita controlar porque confía. La fe y el control no pueden coexistir en el mismo espacio. Donde hay fe hay entrega. Donde hay control hay miedo. Desde la neurociencia se ha comprobado que el deseo excesivo de control activa las mismas áreas cerebrales que responden al peligro. Vivir intentando preverlo todo mantiene al cuerpo en un estado constante de alerta, elevando los niveles de cortisol y adrenalina. El organismo interpreta la vida como una amenaza permanente. Por el contrario, cuando soltamos el control y confiamos, el cerebro activa regiones relacionadas con la calma y la creatividad. Se incrementa la producción de serotonina, se estabiliza la respiración y el corazón late con más armonía. Liberar el ego y el control no solo es un acto espiritual, también es un acto biológico de sanación. El cuerpo responde al estado interior del alma. Liberarse del ego implica mirar de frente las máscaras que usamos. Todos, en algún momento hemos creado una versión ideal de nosotros mismos para ser amados o aceptados. Pero esa versión es solo una construcción mental. La autenticidad comienza cuando tenemos el valor de mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Cuando dejamos de buscar aprobación, la energía que antes se desperdiciaba en mantener una imagen se transforma en paz interior. El alma no necesita adornos ni títulos, solo verdad. Y esa verdad florece cuando el ego se aquieta y permite que el espíritu se exprese sin filtros. El control también se manifiesta en las relaciones humanas. Queremos controlar cómo nos ven los demás, cómo reaccionan, cómo nos aman. Creemos que si ajustamos cada detalle, evitaremos el dolor. Pero el amor no puede florecer bajo control. Amar verdaderamente es permitir que el otro sea libre, sin imponerle nuestra manera de ver o sentir. El ego ama para poseer, el alma ama para liberar. Y solo cuando soltamos el control, el amor se vuelve real. El alma madura entiende que no puede cambiar a nadie, solo puede transformarse a sí misma. En ese proceso de liberación, descubrimos que lo que intentábamos dominar era justamente lo que necesitábamos soltar. El ego teme perder, pero en su intento por aferrarse,